Ya he llegado a mi límite, odio pedirlo, pero, ¿puedo quedarme en tu casa unos días?, preguntó mi papá. Lo habían echado de la casa familiar por mi mamá y mis hermanas, y ahora estaba en la puerta de mi casa. Verlo así fue un shock. Papá siempre había sido fuerte, pero ahora parecía derrotado. Me sentí terrible y me eché la culpa. Lo siento mucho, papá, dije, tratando de disculparme por no poder ayudarlo más. Antes de que pudiera decir más, mi esposo, Isen, intervino. ¿Por qué no dejamos que tu papá viva con nosotros? ¿Estás seguro?, pregunté, sorprendida por su oferta. Mi papá también estaba atónito, con los ojos muy abiertos. Me llamo Emily, tengo 26 años y llevo casada con Isen 2 años. Comenzamos a salir en la universidad, y él siempre ha sido mi mayor apoyo. Nunca imaginé que encontraría a alguien que me hiciera sentir tan segura, y mucho menos casarme con él. Soy la más joven de 3 hermanas, creciendo. Siempre sentí que estaba en el fondo de la familia. Nunca recibí mucha atención de mamá, y mis hermanas me trataban como si no importara. Si alguna vez alzaba la voz, de inmediato me callaban con palabras duras. Con el tiempo, dejé de expresar lo que pensaba y oculté mis sentimientos. Soporté ser tratada como una sirvienta por mamá y mis hermanas porque no sabía qué más hacer. Una vez, mamá me dijo, quería un niño. Cuando supe que eras otra niña, me disgustó tanto. Grace y Ashley son suficientes. Eres una niña no deseada, pero si quieres quedarte en esta casa, tienes que trabajar por ello. Mamá a menudo me hacía sentir pequeña. A pesar de que quería defenderme, me quedaba callada la mayor parte del tiempo. Para cuando llegué a la escuela primaria y secundaria, era responsable de la mayoría de las tareas del hogar, como cocinar, lavar la ropa y preparar los baños. La gente a mi alrededor decía, eso es impresionante, oh, eres tan responsable. Al principio, me sentía orgullosa, pero luego me di cuenta de que para mamá, era simplemente algo esperado. Nunca decía gracias ni me elogiaba. En cambio, a menudo criticaba mi forma de cocinar o cómo doblaba la ropa. La única persona que realmente me apoyaba era papá. A diferencia de mamá y mis hermanas, él me amaba y me respetaba. Como el único hombre en la familia, papá no era muy popular entre ellas, y tenía poco poder, al igual que yo, pero siempre defendía mis derechos. Lo siento, Emily, no deberías tener que lidiar con tanto, me decía. Ojalá pudiéramos llevarnos bien. A menudo me abrazaba fuertemente. A pesar de sus largas horas de trabajo, en sus días libres, pasaba tiempo conmigo, ayudando con las demandas de mamá y mis hermanas, y siempre escuchaba cómo me sentía. A mamá y a mis hermanas no les gustaba eso. Me decían, nadie está aquí para protegerte hoy, mientras me llenaban de más tareas. Insultaban a papá, diciendo cosas como, por un hombre con tan bajo ingreso. Mis hermanas se reían y lo llamaban asqueroso, diciéndome que me callara. A pesar de que papá trataba de ser mi apoyo, me sentía cada vez más débil. Un día, cuando comencé la preparatoria, papá me dijo, Emily, estudia duro y ve a la universidad. Puedes salir de esta casa y vivir sola. Tienes tantas oportunidades. No tienes que quedarte aquí para siempre y soportar esto. Quiero que vivas tu vida, me instó mi padre. Sus palabras me hicieron sentir tanto felicidad como nerviosismo. En ese momento, mi hermana mayor, Grace, que era 6 años mayor, estaba asistiendo a una universidad privada. Mi otra hermana, Ashley, que era 4 años mayor, estaba en una escuela vocacional. Mamá a menudo se burlaba de papá por no ganar suficiente dinero, diciendo cosas como, somos pobres porque él no trae dinero a casa. Deberías empezar a trabajar una vez que termines la secundaria. Por eso, creí que nuestra familia estaba teniendo problemas financieros. Me preocupaba que papá se estuviera esforzando demasiado al decirme que fuera a la universidad y viviera por mi cuenta. Pero papá insistía, no necesitas preocuparte por el dinero. Me siento responsable de tu sufrimiento y no quiero que lo aguantes más. Papá, esta es tu petición, continuó, no te preocupes por nada. Solo ve a la universidad que quieras. Estudia lo que desees y encuentra lo que amas. Quiero que tengas una vida feliz para compensar todo lo que has pasado. Podía ver cuán serio era mientras me agarraba del hombro, con los ojos húmedos de lágrimas. A partir de ese momento, me enfoqué en los estudios que había descuidado. Logré equilibrar las pesadas demandas de mamá y mis hermanas, pasando todo mi tiempo libre estudiando en mi escritorio. Mi esfuerzo dio frutos y fui aceptada en una universidad. Papá y yo nos abrazamos, compartiendo la alegría de mi aceptación. Decidí mantenerlo en secreto de mamá y mis hermanas hasta el último momento. Solo anuncié mis planes de ir a la universidad y vivir por mi cuenta el día que me mudé. Para ese momento,
Grace ya se había mudado, así que solo estábamos mamá y Ashley en casa. Ellas estaban furiosas y me gritaron, pero aguanté sus duras palabras hasta el final. Finalmente, me liberé de ellas. Mantuve mi nuevo teléfono móvil, un regalo de papá, en secreto, y no les dije qué universidad iba a asistir ni dónde viviría. Aunque mantuve el contacto con papá, comencé una vida lejos de mamá y mis hermanas, pero escapar de ellas no significaba que mi vida universitaria fuera fácil. No estaba acostumbrada a hablar por mí misma y, como persona tímida, me sentía invisible en mi departamento, luchando por hacer amigos. Entonces, Ethan, un chico brillante y extrovertido de mi grupo, se acercó a mí. ¿Qué piensas, Emily?, preguntó. Me sorprendió cuando me habló porque ya me sentía incómoda al hablar frente a las personas y no me gustaba ser el centro de atención. Quedé sin palabras por lo que Ethan dijo, pero él me animó. Tienes pensamientos, ¿verdad? Compártelos. No lo sabremos a menos que digas algo. Al principio, pensé que Ethan era insistente y no le importaba los sentimientos de los demás. Pero con el tiempo, empecé a ver la bondad en él y cómo respetaba las opiniones de todos. Gracias a Ethan, empecé a hacer amigos. Antes de que me diera cuenta, me sentí atraída por él, y para nuestro tercer año, oficialmente estábamos saliendo. Cuando comencé a salir con Ethan, papá estaba encantado por nosotros. Celebró cada hito en mi vida, desde conseguir un trabajo hasta mudarme con Ethan y, finalmente, casarme. Sentí que compartía mi felicidad como si fuera la suya. Sin embargo, me preocupaba papá. Desde que comencé la universidad, no había ido a casa ni lo había visto ni una sola vez. Manteníamos el contacto, pero sabía que todavía estaba viviendo con mamá y mis hermanas. Estaba segura de que aún estaba aguantando sus comentarios groseros y su comportamiento dominante. Papá, estoy feliz hoy gracias a ti. En ese entonces, me sentía impotente y siempre necesitaba tu ayuda, pero las cosas han cambiado. Ahora que tengo un trabajo y estoy casada, tengo a alguien que me apoya. Es mi turno de ayudarte, así que por favor házmelo saber si alguna vez necesitas algo. Me aseguré de decirle esto cuando anuncié mi matrimonio. Estar con Ethan me enseñó cuán importante es expresar mis sentimientos a los demás. Finalmente encontré las palabras para decir algo que nunca le había dicho a papá antes. Gracias, él respondió, pero incluso después de 2 años, papá nunca me pidió ayuda. Recientemente, supe que Grace, quien se suponía que vivía por su cuenta, renunció a su trabajo y se mudó de nuevo a la casa de nuestros padres. Esto me preocupó aún más por papá. Un día, mientras hablaba con Ethan sobre lo preocupada que estaba por papá, sonó el timbre. Era finales de diciembre, y aunque aún no eran ni las 4 de la tarde, ya estaba oscuro afuera. No esperábamos ninguna entrega, así que nos sorprendimos cuando revisamos el intercomunicador y vimos a papá en la pantalla. Rápidamente fui a la puerta principal y la abrí. Era la primera vez que veía a papá en 8 años. Se veía diferente, sus mejillas estaban hundidas y había más canas que negro en su cabello. Se veía realmente mal. Papá, ¿qué pasó?, pregunté, preocupada. Por favor, entra. Debe hacer frío aquí fuera. Solo llevaba pantalones delgados y una camisa de manga larga para el clima de diciembre. Papá me contó que mamá y las otras lo habían echado de la casa. Había salido a comprar un postre en una tienda cercana, pero cuando regresó, la casa estaba cerrada. No lo dejaron entrar y le dijeron que no regresara. Explicó, salí de la casa sin mi teléfono ni mi abrigo, y esperé durante horas, pero no me dejaron entrar. Mientras se frotaba los brazos fríos, compartió lo que pasó ese día. Rápidamente le preparé un té caliente. Él sostuvo la taza con fuerza para calentarse y dijo suavemente, quizás no pueda volver a esa casa de nuevo. ¿Por qué no?, pregunté. Desde que Grace regresó, mamá y las demás han estado peor. Ya me sentía abrumado, y luego me hicieron esto. Ni siquiera tengo la energía para regresar. Creo que debería buscar un lugar para rentar y averiguar qué hacer después. ¿Puedo quedarme aquí unos días? ¿Me iré tan pronto como encuentre un lugar?, preguntó. Estaba realmente preocupado, pero no me había dado cuenta de que había llegado a ese punto. Papá, quien nunca se quejaba antes, finalmente estaba hablando sobre lo abrumado que se sentía. Lo siento, papá, empecé a decir, queriendo disculparme por no haber estado al tanto de sus problemas. Pero entonces Ethan intervino. Vivamos con tu padre. ¿Estás seguro?, me volví hacia Ethan, sorprendida por su sugerencia. Papá se sorprendió y abrió los ojos de par en par. Perdón por ser tan directo, especialmente ya que apenas nos conocemos, pero tu suegro no parece estar muy saludable. Creo que lo mejor sería vivir juntos para ayudarlo a recuperarse. Podemos resolver todo lo demás después, pero solo si él está de acuerdo.
La sugerencia de Isen llenó a papá y a mí de gratitud, y así comenzó nuestra nueva vida como un trío. Solo unos días después de que papá se mudara, sonó el timbre de la puerta nuevamente. Cuando miré la pantalla del intercomunicador, me quedé en shock al ver a mamá y a mis hermanas de pie allí. ¿Por qué están aquí? Los recuerdos del pasado inundaron mi mente, haciéndome sentir ansiosa. Sabía que tenía que enfrentarlas, aunque no sabía qué harían después. En un ataque de pánico, abrí la puerta. Vaya, no esperaba que vivieras en un lugar tan bonito. Pensé que estabas luchando en algún apartamento en ruinas, dijo mamá. Escuchar su voz después de tanto tiempo me llenó de ira. ¿Por qué están aquí?, pregunté. El teléfono de tu papá tenía tu dirección. Ni siquiera sabía que Emily tenía un teléfono, respondió. ¿Por qué le diste tu información de contacto a él y no a nosotras? ¿Estás honrando a la persona equivocada? Grace me miró desde arriba con su arrogancia habitual. Mamá sonrió a Grace y dijo, bueno, no importa. ¿Está tu padre aquí? Estamos teniendo algunos problemas sin él. Pero no parecían estar angustiadas en absoluto. Las tres estaban sonriendo. ¿Lo echaste y ahora estás en problemas?, pensé, sintiéndome frustrada. Te has vuelto bastante desfachatada, ¿no? Así que, si está aquí, hazte a un lado, ordenó mamá. No, grité de vuelta. El tono autoritario y las observaciones condescendientes de mamá solo avivaron mi irritación. En el pasado, habría retrocedido, pero había cambiado. Gracias a Isen, no soy la misma persona que solía ser. No voy a dejar que me empujes más, mamá, dije con firmeza. Isen se puso a mi lado, tratando de hacer que mamá y mis hermanas se fueran, pero no se movían. Seguimos repitiendo, muévete, y no, hasta que, cansada de la situación, mamá fue la que finalmente cedió. Ya basta, no quiero escuchar más de ti. Si no te vas, ¿puedes al menos decirnos cuándo estará el dinero en nuestra cuenta? Es realmente frustrante que todo lo que puedas hacer es ingresar dinero y ni siquiera puedes hacer eso. Me quedé sin palabras ante las palabras de mamá. ¿Cómo pensaba que podía vivir sin trabajar? Mi ira alcanzó su punto máximo. A partir de ahora, papá vivirá con nosotros. Papá y yo no vamos a dejar que nos empujes más. Por favor, pídete un divorcio y deja de lastimarlo. No pude contener mis palabras más, pero la respuesta de mamá me dejó en shock. No actúes como si yo fuera la villana. He sido buena al quedarme con un hombre como él, que no tiene dinero y no puede hacer nada. Deberías estar agradecida conmigo. ¿Qué? Eres igual que tu papá, un perdedor de bajos ingresos, actuando de manera altanera. Al final, lo único que hacen es quejarse el uno del otro. Sentía que estaba a punto de perder el control. Quería gritarle a mamá, pero entonces Isen intervino. Emily trabaja duro, es supervisora y gana un buen sueldo. Apreciaría que no nos insultaras diciendo que solo estamos lamiéndonos las heridas. Mamá respondió rápidamente, no te atrevas a hablarme así, eres un extraño, así que mantente en silencio. En ese momento, papá, que debería haber estado en la sala, se puso a mi lado y le habló a mamá. He escuchado suficiente, no podemos quedarnos más con Emily y Isen, vamos a pedir el divorcio. Papá. Mis hermanas rápidamente se unieron, está bien, no necesitamos a un tipo creepy como tú. Animada por mis hermanas, mamá estuvo de acuerdo, está bien para mí. Me quedé en shock por lo rápido que estaban sucediendo las cosas, pero la paz no duró mucho. Hay una condición, tienes que darme la casa, y entonces estaré de acuerdo con el divorcio. No podía creer cuán codiciosa estaba siendo mamá, pero papá rápidamente aceptó su demanda. Papá, ¿estás seguro? Estaba atónita. Se volvió hacia mí y sonrió. Si eso es todo lo que se necesita para conseguir el divorcio, es un precio pequeño a pagar. Luego se volvió hacia mamá con una expresión seria. Haré lo que pides. Me iré hoy y volveré mañana. Con eso, papá mandó a mamá y a mis hermanas a casa. Continuaron insultándome hasta que se fueron, pero no me importó. Me sentía culpable por presionar para el divorcio y hacer que papá perdiera su hogar. Pero papá me dio una palmadita en el hombro y dijo, no es tu culpa, Emily. De hecho, me alegra que hayas hablado. Al día siguiente, papá regresó a la casa familiar una última vez con los papeles del divorcio. Hizo que mamá llenara la solicitud de divorcio. Se ocupó de algunos trámites y empacó sus cosas. Cuando papá regresó de nuestra casa familiar, parecía más ligero. Fue triste ver la casa ir a mamá y mis hermanas, pero si papá se sentía aliviado, estaba bien con eso. Unos meses después, papá me contó lo que había pasado con mamá y mis hermanas. Tomaron la casa familiar como parte del acuerdo de divorcio y planeaban venderla por mucho dinero. Sin embargo,
La casa era vieja y la ubicación no era buena, así que no pudieron venderla por mucho. Los costos de demolición se llevaron la mayor parte del dinero, y al final, quedaron con casi nada. Ahora, sin un hogar ni ahorros, mamá no trabajaba, y tampoco Grace ni Ashley. No tenían trabajos estables, y con papá fuera, estaban en una situación difícil. El mismo papá del que solían burlarse por ser pobre era ahora a quien dependían para obtener dinero. Pero ahora, mi mamá y mis hermanas estaban en una situación complicada. Intentaron pedir ayuda y vinieron a nuestra casa varias veces, pero nunca les abrimos la puerta. Sin embargo, no se dieron por vencidas y empezaron a hacer un escándalo en nuestro porche. Finalmente, tuve que advertirles a través del intercomunicador: si hacen más ruido, llamaré a la policía. Ahora, parecía que apenas se las arreglaban, viviendo en un apartamento pequeño que era demasiado chico para 3 personas. Incluso mamá, que nunca había trabajado antes, tuvo que encontrar un empleo porque estaban tan desesperadas. A pesar de todas las veces que se rieron de papá y de mí como trío, parecía que estaban constantemente discutiendo entre ellas, culpándose mutuamente por su mala situación. Las personas rara vez cambian, sin papá o yo cerca. Las que solían burlarse de nosotros encontraron a alguien más a quien molestar. Parecía que estaban destinadas a vivir en pobreza física y emocional. Mientras tanto, nuestras vidas tomaron un giro completamente diferente. A pesar de sus insultos sobre los bajos ingresos de papá, él había estado comerciando acciones durante años y había acumulado una fortuna. Solo descubrimos esto después de que el divorcio se finalizó. Estaba preocupado de que si alguien se enteraba, mi mamá y mis hermanas intentarían tomar su dinero. Así que lo mantuvo en secreto hasta que el divorcio estuvo hecho. Esa es probablemente la razón por la que no le importó renunciar a la casa familiar. Ahora, estábamos viviendo cómodamente en una nueva casa que papá construyó con su riqueza. Renunció a su trabajo para concentrarse en el comercio de acciones. Mi esposo y yo también tenemos empleos, así que estamos financieramente seguros. Nos apoyamos mutuamente mientras mantenemos nuestra propia independencia. De ahora en adelante, esperamos construir una familia amorosa que no pudimos tener cuando éramos más jóvenes.